Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great again. Deus, pátria, família. Muito obrigado. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox plus ultra, España plus ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y radical. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos de Política y un poco más, sean bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de estar una vez más con Jorge Chapas, quien es un político liberal, clásico, guatemalteco, de derecha, quien también es cristiano católico y padre, homeschooler. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Alejandro. Es un gusto compartir con la audiencia de Política y un poco más. Gracias por la invitación. Sí, yo sé que ellos también estarán encantados de poder escucharte una vez más, ya que el episodio de el ecologismo de propiedad privada les encantó. Entonces, es bueno. Y el tema de hoy también estará buenísimo, muy importante y muy bueno para la audiencia. Excelente, pues yo encantado pues, de compartir con la audiencia y sí, de hacer un episodio pues también que tenga muchísima recepción, ¿no? Ojalá podamos aportar algo. En redundancia, perdón, del podcast. Compartir e informar y educar a la gente en valores y en información verídica. Y pues el tema de hoy es el homeschooling. Como comenté antes, Jorge es un padre homeschooler y para los que me conocen saben que yo también pues estudio en un método de homeschooling, entonces estamos familiarizados con el tema. Sí, efectivamente. Bueno, primero una felicitación enorme a tus papás, Alejandro, y bueno, a ti, obviamente. La verdad es que no conozco muy bien tu historia de cómo te iniciaste en el homeschool o educación en el hogar, educación en casa también se suele decir, pero creo que es una de las decisiones más importantes que uno como padre de familia puede tomar para sus hijos, ¿no? Dada las condiciones de ni siquiera voy a decir pésima educación, diré el embrutecimiento al cual se someten los chicos, tanto más en la educación pública o estatal y un poco menos en la educación privada, que igualmente sigue siendo sometida a un sistema sobreregulado, ¿no? Y con una serie de elementos que no permiten la educación cristiana en valores y mucho menos el aprender a pensar, que es pues uno de los objetivos fundamentales de la educación, ¿no? Y por eso es que, bueno, hoy en nuestros países en América Latina y en Guatemala estamos como estamos, ¿no? Siguiendo como
borregos, como ovejas, y votando por aquel que te ofrece una serie de fantasías irrealizables o te hace promesas incumplibles, y bueno, y ahí tienes a mucha gente votando y tomando decisiones irracionales gracias a que la educación en estas latitudes pues ha sido ausente, ¿no? Y eso, bueno, tiene su historia. Así que no sé si tú gustas que empiece un poco por ahí haciendo remembranza un poco de la historia y luego, bueno, si quieres, pues ya comparto mi experiencia como padre, ¿no? Porque al final esa fue la razón por la cual yo decido educar a mis hijos en casa, ¿no? Claro, y por favor, sería buenísimo que nos contaras un poco de la historia. Perfecto, con gusto. Pues bien, mira, el tema de la educación, al menos hasta mitad del siglo XVI, finales del siglo XV, pues discurría por los ámbitos privados, vamos a decirlo así, ¿no? Por lo general, la educación siempre estuvo a cargo de la iglesia y de los padres, ¿no? Y bueno, voy a decir de la iglesia cristiana en términos generales, en sus diferentes denominaciones, ¿no? En 1848, yo diría que incluso antes, a partir de lo que llamamos la Ilustración, ¿sí? Ese momento que ilustrado realmente creo que para quien conoce bien, tuvo muy poco y tiene muy poco. De hecho, lo que vivimos hoy en pleno siglo XXI es un poco el resabio y las consecuencias de haber abandonado las luces que proyectó la Edad Media, ¿no? La edad y la época medieval, ¿no? Y pues lamentablemente a partir de ese proceso de la Ilustración, del Renacimiento, estos movimientos que se trajeron abajo todo el edificio filosófico que había establecido la escolástica en sus tres diferentes etapas, pues fue en detrimento de todo el sistema social, incluyendo la educación, ¿no? O sea, también se trajo abajo, por tanto, la cultura, la política, la economía, y pues desde el siglo XVI, XVII venimos viendo un proceso de degradación social, principalmente en Occidente. El proceso de revolución industrial, no obstante, como un proceso en paralelo, de alguna manera, y ciertamente ha significado el progreso material de la humanidad, y gracias a él, pues bien, hoy tenemos algo como las comunicaciones, ¿verdad? Que es lo que nos permite, pues de alguna manera, seguir creciendo, un poco, ¿no? Pero la sociedad, principalmente en el occidente del planeta, empezó a conceder, gracias a este movimiento de la Ilustración, del modernismo, ¿sí? Empezó a conceder muchos ámbitos y muchas esferas privadas, ¿no? Surgieron doctrinas filosóficas como el existencialismo, como básicamente el marxismo surge, pues, ¿verdad?, con mayor fuerza por aquellos años y al amparo de estas doctrinas. Y precisamente en 1848, en el Manifiesto Comunista de Karl Marx, capítulo 2, pues se establecen 10 medidas de política, 9 de las cuales tenían que ver estrictamente con el ámbito de la economía, y la última tenía que ver con la educación, ¿no? Y es allí donde Marx precisa la necesidad de usurpar de alguna manera por parte del Estado una función que hasta ese momento, o tal vez algunos siglos antes, era una responsabilidad y potestad de los padres de familia y de la iglesia cristiana, ¿sí?
Y pues bien, desde ese momento, pues empiezan a surgir movimientos políticos o fenómenos políticos, voy a decir, en los cuales pues se le arrebata esa función a la Iglesia cristiana, la Iglesia católica en particular, y la asume, ¿sí?, el Estado, ¿no? El caso para Guatemala es que precisamente en 1852, 1854, se establece un concordato, ¿no? El concordato de 1854, en el cual Rafael Carrera, el presidente conservador, le otorgara a la Iglesia Católica la potestad de educar a la población, ¿no? Y junto a esta responsabilidad o prescripción, digamos, pues se le otorgaban otras prebendas a la Iglesia Católica. Ese concordato pues se le dio fin en 1871 a partir de la Reforma Liberal, con Miguel García Granados a la cabeza. Se le arrebata a la Iglesia Católica, o se le quita a la Iglesia Católica la responsabilidad de la educación. La educación a partir de entonces ya no debe ser religiosa, no debe tener un tinte religioso, sino debe ser completamente laica, ¿no? Y es en 1872 precisamente que se funda el Ministerio de Instrucción Pública, ¿no? Un 18 de julio, si no me equivoco, se funda el Ministerio de Instrucción Pública, ¿no? O sea, el primer Ministerio de Educación es el antecedente más antiguo de lo que hoy conocemos como el Ministerio de Educación. Y bueno, se establece la educación laica y se establece la escuela primaria como gratuita y obligatoria para todos, ¿no? Imagínate, eso fue en 1871, al amparo de lo que conocemos como los gobiernos liberales, ¿no? Desde 1871 hasta 1944. Ahora bien, hago aquí un pequeño paréntesis porque cuando uno escucha liberal, ¿no?, rápidamente tiende a confundirlo, ¿no? En este caso estamos hablando de un liberalismo afrancesado, ¿sí? No estamos hablando de un liberalismo anglosajón o clásico, que fue, digamos, o es más bien el que abraza los principios de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. El liberalismo afrancesado, el liberalismo francés, pues surge a partir de la Revolución Francesa, 1789, surge allí con fuerza y tiene una fisonomía básicamente anticristiana, anticlerical y antimonárquica, ¿sí? Eso es el liberalismo francés, muy distinto al liberalismo anglosajón o liberalismo clásico, que fue impulsado, por uno de sus, digamos, el padre del liberalismo político es John Locke, ¿no? Pero este liberalismo es muy diferente al liberalismo francés, que es el que se impregna y se visualiza claramente en los gobiernos liberales de 1871 hasta 1944. Luego hay pues un interesante nuevo impulso, digamos. Es bien importante esto porque en 1944 en Guatemala asume el presidente Juan José Arévalo, ¿no? Y él era pedagogo, si no mal recuerdo, de profesión. Entonces le da un impulso enorme a la educación pública, a la educación estatal. Imagínate que él diseña lo que hoy se conoce como las escuelas tipo federación, impulsa la autonomía de la Universidad de San Carlos, que por cierto, justamente, en esta semana que grabamos este podcast, la universidad está cumpliendo 347 años de fundación, pero cuando se fundó en 1676, se fundó como la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo, una universidad de estirpe católica, cristiana católica,
donde las cátedras de filosofía, teología, medicina, eran las cátedras principales, ¿no? Y por supuesto tenían todo un enfoque teológico cristiano católico. A partir de 1944 la universidad termina de secularizarse, ¿sí? Y de abandonar prácticamente las enseñanzas religiosas o enseñanzas cristianas, ¿no? Asumiendo que como un resabio de la época modernista, ¿no? En la que se creía que la Iglesia Católica representaba esas sombras para el crecimiento y desarrollo intelectual, ¿no? Porque básicamente todas las ideas emanaban, digamos, desde doctrinas y dogmas que establecieron los primeros padres de la Iglesia Católica, y bueno, pues luego a la luz de la teología, como madre de todas las ciencias, pues derivaban las otras ramas del saber, ¿no? Empezando por la filosofía hacia otras ciencias. Entonces, pues durante la época de Juan José Arévalo se incrementa la inversión pública en educación, se establece la educación obligatoria para los adultos, se crea la Escuela de Agricultura, hoy la Escuela Nacional de Agricultura, la ENCA, se impulsa la educación técnica, se establece la autonomía de la hoy llamada Universidad de San Carlos de Guatemala, en fin, a partir de 1944, y bueno, prácticamente posterior a ello, la educación pues fue un ámbito que fue usurpado por el Estado, ¿sí? Y desde entonces, pues bien, tenemos un currículum nacional base, tenemos una educación pública estatal, pues ya, como digo, no se puede decir ni siquiera deficiente o pésima, todavía quedan adjetivos muy lejos de la realidad, de la verdad, y pues hoy tenemos también una educación privada también sobreregulada, ¿no? Que es dirigida, planificada, restringida por las pautas que se fijan desde el Ministerio de Educación, pues obviamente con una ideología política detrás, ¿no? Que es la del estatismo, ¿no? La del estatismo, o sea, esta ideología política que asume que el Estado debe tener toda la tutela y debe tener un rol protagónico en las esferas privadas de las personas. Así que bien, me quedo allí con esa introducción, no sé si. Bien, con gusto. Ahora pues comparto mi experiencia familiar, y es que en este contexto educativo, pues bien, yo tengo mi primer hijo en el año 2006 y en el año 2009, si no mal recuerdo, pues lo ingresamos al colegio. Y él cursa prácticamente el preescolar, alrededor de 5 años, si no mal recuerdo, cursa el preescolar en un pequeño colegio de aquí cerca de donde vivo, y luego de eso, pues nos toca que ingresarlo a primero primaria, ¿no? Y es allí donde yo, pues en ese momento ya me había encontrado con algunos textos, algunos documentos y materiales que me hacían ver el terrible problema de la educación estatal, de la educación regulada y sobreregulada por el Estado, ¿no? Y bueno, específicamente me encuentro con el ensayo de Las herramientas perdidas del aprendizaje de Dorothy Sayers, escrito en 1947, y en este ensayo de las herramientas perdidas del aprendizaje, pues encuentro tanta razón, ¿no? Y bueno, me veo reflejado en este ensayo de la señorita Dorothy Sayers, que es inglesa, es británica, y esta creo que era su tesis doctoral, ¿no? Entonces me encuentro con este ensayo y me encuentro también con el libro de las leyes malas del profesor Alberto Mansuetti, donde también él hace
una radiografía de la educación en América Latina, ¿no? Y encuentro tanta coherencia, tanta verdad, digamos, en aquellos textos que, bueno, me doy a la tarea de estudiar y de profundizar qué era eso del homeschooling y de la educación en el hogar, ¿no? Esto fue allá por el año 2013, si no mal recuerdo, y pues nos tomamos un tiempo para estudiar con mi esposa. Su reacción al inicio fue, digamos, de mucho temor, ¿no? Fue incluso de rechazo a la posibilidad de educar a los hijos en casa. Mi esposa trabajaba en ese momento y bueno, mi esposa es psicóloga clínica y su experiencia había estado justamente en los departamentos de orientación de 2 o 3 colegios, ¿sí? Entonces, conforme nos damos a la tarea de hacer estas lecturas y de conversar al respecto, ella también se encuentra con la realidad, ¿no? Y encuentra cómo lo que decían estos autores y varios otros que consultamos en aquel momento, Rushdoony fue otro con los que nos encontramos, ¿no? Rushdoony, Dorothy Sayers, el profesor Alberto Mansuetti, ¿no? Entonces fuimos cotejando esto que estos autores analizaban de cómo estaba la educación en América Latina y lo fuimos empalmando con la realidad, ¿no? Y fuimos cotejándolo y nos fuimos dando cuenta de cómo era impresionante cómo pues esto empalmaba con la realidad, ¿no? Mi esposa, por su lado, digamos, como orientadora en los departamentos de orientación de varios colegios privados, y en mi caso, pues muy cercano a la docencia, a la universidad, a la academia en general, y desde ya a la política, ¿no? Entonces también yo pues hacía lectura de todas estas cosas. En fin, pues creo que fue una decisión que tomamos en oración como matrimonio, y pues nos dimos a la tarea en el año 2014 de iniciar la educación en el hogar, ya con nuestros 3 hijos ya en la familia, ¿no? En el 2006 nace José Daniel, en el 2009 nace Sofía y en el 2012 nace María Andrea. Así que en el 2014 empezamos ya la educación en casa. Decidimos sacar a Sofía, porque Sofía estaba en un preescolar también en ese momento, decidimos sacarla. A María Andrea ya nunca le metimos a un colegio, digamos, a un centro educativo privado, y pues decidimos comenzar esta aventura desde el año 2014. Prácticamente este año creo que cumpliremos 10 años ya de hacer educación en el hogar. Y pues bueno, muy interesante la historia. La verdad es que sí llevan bastante tiempo ya. Ya el otro año cumplen 10 años, ¿verdad? De estar en homeschooling. Y creo que esto no tiene ningún desperdicio. Mucha gente criticará o podrá decir, ay, pero es que ¿qué van a hacer los niños en casa? O es muy difícil para ellos no relacionarse con nadie más. ¿Qué respondería a esas personas que dicen, pero es que los niños no se van a formar bien en un ambiente escolar? Claro, claro. Bueno, es que lamentablemente la gran mayoría de personas desconoce cómo era la educación antes de ser usurpada por el modernismo y la ideología marxista y muchas otras doctrinas que vinieron en detrimento de la civilización cristiana, de la civilización occidental y yo diría pues del desarrollo intelectual que significó la Edad Media, ¿no? Entonces, como todos tenemos un paradigma de qué es la educación, ¿sí? Creemos que es únicamente aprender a las matemáticas, aprender inglés, a aprender geografía, ¿verdad? Y acumular información y, bueno, prepararte de alguna manera para la universidad. Esa es como
el marco de referencia que tienen la gran mayoría de personas sobre la educación. Pero no es eso. Precisamente Dorothy Sayers, la señorita Dorothy Sayers, en su tesis doctoral de 1947, nos anima a comprender que la educación en realidad pues era eficaz, digamos, primero para animar al ser humano a buscar la verdad, ¿no? Y de los seres humanos hombres libres, ¿sí? Hombres en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Hacerlos libres, ¿sí? Y por eso mismo ella apunta a retomar las herramientas perdidas del aprendizaje medieval. Y entonces retoma el método del trivium y del quadrivium, que eran los dos conjuntos de lo que se llamó en aquel tiempo las artes liberales, ¿no? A propósito, tengo un artículo reciente que he titulado Educación en Artes Liberales. Si me permites ahí hacer el comercial, lo pueden encontrar en mi sitio web jorgechapas.org. Es un artículo que, por cierto, sigue a otro artículo que he titulado El Bono Educativo y que se complementa con mi artículo de esta semana que se titula Despoliticemos nuestra USAC, ¿sí? A propósito de que la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues bueno, como decía, está de aniversario de esta semana. Entonces, en el trivium y en el quadrivium, pues se establecen ciertas disciplinas, ciertas herramientas que enseñan a aprender, ¿sí? No es el aprendizaje per se, sino son herramientas que enseñan a aprender. En el trivium se enseña primero la gramática, luego la dialéctica y específicamente la dialéctica aristotélica y luego la retórica, ¿sí? Estas tres, trivium, tres vías, significa, dicho sea de paso, enseñan u ofrecen las herramientas para lograr dar el siguiente paso en el quadrivium, donde aprendes geometría, que es lo que tiene que ver con el espacio, las matemáticas, que tiene que ver con la cantidad, básicamente, y más que las matemáticas, en realidad era la aritmética, la música, en la cual ya incorporas otros elementos, ¿no? Y la astronomía, que era como el culmen de las artes liberales, ¿no? La astronomía, porque, bueno, básicamente, pues entendías el universo como la obra creadora de Dios y el conocer el universo y conocer los astros, pues era, digamos, en parte el culmen de ese proceso de aprendizaje de las artes liberales, ¿no? Hoy bien podríamos decir no solo la astronomía, porque pues obviamente ya estudiar astronomía requiere de ciencias muy especializadas, pero podríamos decir las ciencias naturales, ¿no? Todo lo que conocemos como las ciencias naturales, la biología, la física, quizás algunas otras ciencias, ¿no? Entonces, esta forma de educación o este concepto de educación, pues lamentablemente no lo conoce la gente, y eso es lo realmente positivo de este podcast y del interés tuyo que me hayas invitado a compartirlo, ¿no? Yo invito a la audiencia de Política y un poco más a que escudriñe el documento, la tesis doctoral de la señorita Dorothy Sayers. También me gustaría referir el sitio web que se llama, en inglés se llama Trivium Pursuit, en inglés, ¿no? .com. En este libro hay algunos materiales en español y hay este sitio en realidad lo crea la familia de Laurie Bluhdorn. Laurie Bluhdorn y su esposo son una familia que hacen educación en el hogar para, si no mal recuerdo, 10 o 12 hijos, ¿no? En Estados Unidos. Y en este sitio web vacían su experiencia y ponen a disposición muchísimos
materiales que ellos utilizaron por muchos años, educando a sus hijos en el hogar. En ese sitio web, que tal vez luego, si quieres, lo ponemos en la descripción del video para que la gente pueda conocerlo, hay un libro en español que se llama Cómo educar en el hogar al estilo clásico, ¿sí? Bajo el estilo Educación Cristiana en el Hogar, bajo el estilo clásico se llama, ¿no? Y es muy interesante allí cómo ella o ellos, digamos, los Blue Dawn, pues describen cómo la educación, como digo, la educación que hoy conocemos como la educación convencional, pues no era la educación que se impartía hasta hace unos 3 o 4 siglos, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, bueno, es que ha de ser difícil, ¿no? Educar en el hogar, ciertamente lo es ahora en un contexto en el que el Estado, a través del sistema estatista que prevalece, te empuja a trabajar jornadas maratónicas, 14, 15 horas, ambos padres tienen que trabajar, salir y verse con el duro tráfico, ¿no? Y lograr generar los escasos ingresos para medio sobrevivir, ¿no? Entonces, claro, bajo ese contexto económico, cultural, bajo económico, político, social, desde luego que es muy difícil educar en casa. Es difícil, pero no es imposible. Eso es lo que yo le digo siempre a los padres de familia, ¿no? Me dicen, pero ¿y cómo si tengo que trabajar? Y yo también tengo que trabajar, me dice la mamá. Bueno, quizás, tal vez lo más conveniente es que usted deje de trabajar, señora, y deje de percibir algunos ingresos a cambio de dejar de pagar las cuotas del colegio, que son también altísimas, y que, bueno, le están quitando no solo la vida por el lado del trabajo, tantas horas, digamos, desvinculada de sus hijos, sino también usted le está entregando sus hijos a un colegio, a un instituto, a una escuela, que en el mejor de los casos, bueno, le está atiborrando de información, en el mejor de los casos, pero probablemente de información que no es útil, que va en contra de los principios cristianos, conservadores, en contra de los valores tradicionales. Y bueno, entonces usted prácticamente está coadyuvando a que este desorden social se mantenga, ¿no? Recién pues yo escuchaba que a uno de padre en el cielo le juzgarán por la santidad de sus hijos probablemente, ¿no? O sea, en realidad una de las misiones más importantes que tenemos como padres es buscar la santidad de nuestros hijos, ¿no? Y orientar a nuestros hijos a ser hombres y mujeres de Dios, digamos, ¿no? Mujeres y hombres de bien cristiano. Y entonces cuando tú como padre llegas a dar fe de esto, y entregas hijos que se los has entregado a los colegios, a las universidades laicas, sin ningún tipo de principio ni valor cristiano, y tampoco sin los elementos para que estas personas, tus hijos, puedan pensar, valerse por sí mismos, ser libres, ¿no? Tener un pensamiento crítico, tomar decisiones por sí mismo, bueno, entonces creo que has hecho muy mal. Entonces yo a la gente le digo que no es imposible educar a los chicos en el hogar. Requiere decisiones radicales, a veces muy difíciles, ciertamente, y hay pues diversos arreglos, modelos, programas de estudio que se pueden ir ensayando, ¿no? Pero que creo yo, Alejandro y amigos, creo yo que es una de las estrategias más eficaces para contener hoy en día el mal en el mundo, ¿no? Y claro, ante la pregunta de, bueno, es que no socializan los chicos, ¿no? Bueno, allí hay un mito y hay prejuicios que hay que derribar. Primero, el mito de que en la escuela o en el colegio convencional socializa, ¿sí? Eso es en parte falso, porque en los colegios en realidad están metidos en un aula
son forzados a socializar, a interactuar con sus pares, ¿sí? Y solo con sus pares, en realidad no interactúan con chicos más pequeños ni con chicos o chicas más grandes. Y bueno, en realidad interactúan de manera más o menos libre durante el recreo, ¿sí? Pero de resto, pues no interactúan, pues no socializan, menos cuando son chicos, ¿no? Y entre más chicos, peor, porque yo lo veo con mis sobrinos, ¿no? Mis sobrinos tienen un temor, pero están pequeños, tienen 4 o 5 años y tienen un temor de ir al colegio. Su mamá, su papá, su hermano, sus tíos, sus abuelos, ¿no? Entonces, me parece que hay que más bien revisar si eso de la socialización que está sucediendo en el colegio convencional está siendo una buena socialización, ¿no? De hecho, eh, Laura Mascaró, española, no le llama socialización a lo que debiese de pasar. Ella dice, debiésemos de llamarle civilización, dice ella, ¿no? Pero no pasa en los colegios convencionales, no pasa allí. En realidad, los espacios de mayor familiaridad para los chicos es donde mejor ellos aprenden a socializar, ¿no? Y aprenden a socializar también con el ejemplo de los padres, ¿no? Entonces, en la educación en el hogar, pues, ¿qué es lo que hace uno de padre de familia, ¿no? Bueno, les establece un horario para estudiar, idealmente en las artes liberales, de acuerdo a la edad. Si quieres, entramos a eso en la siguiente pregunta, pero también le crea espacios de socialización, ¿sí? En Guatemala, como en muchos otros países del mundo, principalmente Estados Unidos, que está a la cabeza de este tipo de educación, pues hay comunidades de homeschool, comunidades de familias que educan a sus hijos en casa, y bueno, tenemos muchísimos espacios, actividades y grupos, ¿no? Además, pues conforme los chicos van creciendo, se va dando de una manera muy natural la socialización, ¿no? En mi caso, José Daniel, que ya tiene 16 años, es un adolescente que tiene, pues yo no voy a decir muchísimos amigos, pero tiene muchos amigos y tiene varios círculos con los que comparte. Los amigos de la colonia aquí cerca, los amigos de la colonia donde vivíamos antes, los amigos del fútbol, ¿sí? Y los amigos que ahora son amigos de sus amigos, ¿no? Y se van ampliando los círculos. Pues yo veo que, digamos, en el caso de mis dos hijos mayores, pues han logrado establecer amistades sólidas, firmes, sanas, me explico, no son relaciones, digamos, difíciles, ¿no? Así que eso es lo que yo le diría a los padres de familia, Alejandro. Claro, y yo también podría poner un poco de mi ejemplo. Claro, Ah, yo conozco algunas comunidades, por llamarlo así, de estudiantes de homeschool. Es más, yo tengo un círculo muy cercano a mí todos estudiamos en el mismo homeschool y cómo es no. un mito eso de que no socializamos si estudiamos en homeschooling. Es más, y es más, mi mejor amigo es del homeschooling. Claro, Entonces, sí, claro, sí. da el chance de Sí, no, conocer como mucha digo, gente. es exacto, sí, es una cuestión incluso de entender que la verdadera y real socialización, bueno, como digo, empieza en la misma familia, ¿no? En el núcleo familiar. Los chicos ven a los padres, los chicos ven a los tíos, socializan con los primos, ven a los abuelos, cuando llega gente a la casa, ¿no? Entonces, es allí donde los chicos aprenden a interactuar y no solo con sus pares. Yo, es más, diría que la educación en el hogar es realmente beneficiosa en materia de socialización. Muy contrario a lo que ocurre hoy en los colegios convencionales, en la educación convencional, donde el bullying, ¿sí? Está muy a la orden del día, ¿no? Y bueno, uno crece con muchos traumas. Ahí, bueno, yo fui educado en un colegio conservador, católico, y bueno, yo era muy pequeño, fíjate, era enano, yo era pequeñito de estatura y siempre se me molestó por eso.
Gracias a Dios, pues me estiré, como decimos, y logré superar el tema, pero fácil hasta el tercero básico, cuarto bachillerato, yo fui siempre pequeño de estatura. Entonces, bueno, son cosas, ¿no? Cosas que en el homeschool no ocurren necesariamente, digamos, y eso creo que tiene sus ventajas, ¿no? Tiene sus ventajas. Y también hay que decir que en la educación en el hogar, alguien podrá estar diciendo, bueno, pero entonces crían a hijos de cristal, ¿no? Y también puede ocurrir, ¿no? Porque a uno en estos colegios uno sobrevivía, ¿no? Y eso de alguna manera formaba carácter, pero hay formas de educar el carácter también dentro de la educación en el hogar, dentro de esos mitos y quitándonos esos prejuicios. Claro, eh, es tarea de los padres y como recuerdo yo que siempre decían eso en el colegio, que la educación no solo era de la escuela o del colegio, sino también era tarea de los padres educar ya sea en valores, en Ujú. carácter, en buenas costumbres y totalmente los padres Claro, tienen esa responsabilidad. así es, así es. Sí, de hecho, bueno, digamos, el gran fundamento de la educación en el hogar está plasmado en Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Es allí donde se le delega a los padres educar a los hijos, ¿no? Y educarlos siempre. Con esto no, digamos, el pensamiento cristiano, conservador y liberal clásico no significa que esté en contra de las instituciones educativas privadas. No, no necesariamente, ¿no? Las vemos como una solución ante necesidades que efectivamente existen. El problema es que la educación privada pues está sobreregulada, ¿no? Y de alguna manera también está sirviendo a los intereses del sistema político estatista que va contra la vida, contra el matrimonio, contra la familia, porque lo primero que hace es lanzarte a jornadas extenuantes de trabajo y romper el vínculo entre manos y son rompimientos muy bruscos, ¿no? Entonces esto crea digamos, a veces lentitud en el aprendizaje, ¿no? Que es algo muy, muy valioso y que sí ocurre dentro de el trivium y las artes liberales, ¿no? Cuando educas en artes liberales. Claro, anteriormente cuando estabas respondiendo a la pregunta, dijiste que ibas a explicar un poco eso de las edades en las artes liberales, entonces me gustaría Ah, saber un poco sí, más de eso. sí, buenísimo, sí, sí, sí. Fíjate, Alejandro y amigos de política y un poco más, que, bueno, la señorita Dorothy Sayers y también Laurie Bluhdorn y su esposo, y ahora también aprovecho para recomendar a Roberto Helguera. Roberto Helguera es argentino, él ha sido estudiado en el Thomas Aquinas College en California, bajo un método bien interesante, digamos, un método basado en la educación medieval, y luego fue padre homeschooler, tiene un canal de YouTube que sugiero explorar y tiene muy buenos videos que en realidad explican bastante bien, quizás mejor, este tema de la educación en las artes liberales. Pero lo interesante de la educación en artes liberales es que el trivium y el quadrivium son eh, herramientas del aprendizaje que naturalmente van ocurriendo conforme el crecimiento de los chicos, ¿sí? No es algo que, digamos, eh, que lleve un orden estrictamente secuencial, edades fijas para enseñar estas habilidades, ¿no? En realidad, al menos hasta el año 10, digamos, entre el año 8 y 10, los chicos empiezan a afinar
un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje y un registro de vocablos y de vocabulario. A todo esto se le llama la gramática. La gramática tiene que ver con un idioma y antes se enseñaba el latín, ¿sí? Porque el latín era del cual emergían pues muchos otros vocablos y palabras que servían y eran útiles para aprender otras disciplinas, otras habilidades, ¿no? Entonces, durante la edad gramatical, ¿sí? Por eso es que no se les llama asignaturas, o sea, no es que haya una asignatura de gramática, una asignatura de dialéctica aristotélica o lógica, ni una asignatura de retórica, porque no son asignaturas, son edades en realidad. Conforme el chico va creciendo, y en realidad desde muy pequeño, empieza a llenar, digamos, la mente de vocablos, ¿no? De signos, decimos, ¿no? Las palabras son signos de conceptos. Y el niño empieza a llenar su mente de un registro de vocablos, de un lenguaje que va registrando y va memorizando prácticamente. Perdón, ahí está, ¿me escuchas bien? Sí. Sí, ok. Entonces, durante la edad gramatical, el estudiante acumula información, ¿sí? En términos de vocablos, palabras, idiomas, idealmente, bueno, antes el idioma latín, de hecho yo con mis hijos pues estamos tomando un curso en latín ahora porque sirve muchísimo, ¿no? Para entender el origen etimológico de las palabras, muchas de las cuales pues tienen origen latino. Y entonces entender la acepción de los términos y de los conceptos, ¿no? En general. Entonces, una vez alcanzas una edad más o menos entre los 12 y 13 años, entonces comienza lo que llama Dorothy Sayers la edad lógica, ¿sí? O la edad de la dialéctica aristotélica, ¿no? Entre los 12 y 13 años, naturalmente, el estudiante, el niño o la niña, empieza a concatenar esos vocablos, esas palabras, esos términos, y empieza a establecer ciertas premisas, a establecer ciertos juicios y a establecer conclusiones. O sea, ya empieza un proceso de razonamiento crítico, de pensamiento crítico, ¿sí? Ya no solo registra y acumula vocablos y palabras, sino ya intenta hacer análisis o síntesis, inducción, deducción y empieza a sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y esto, bueno, es muy visible quizás antes en niños, varones, chicos varones, que en niñas hembras, ¿no? En niñas. Es algo que se da muy, digamos, se da más marcado en los varones. Al menos esa ha sido la experiencia que yo he tenido en casa. Y posterior a los 14 años, entre los 15 y los 16, comienza la edad retórica, ¿sí? Una edad en la que a la persona, al chico, varón o niña, pues se le da el hablar, ¿no? La expresión oral, ya sea oral o escrita. Pero es en ese momento en el que ya tiene cierta cantidad de información, ha logrado pulir ese pensamiento crítico con las herramientas de la lógica formal y la lógica informal, ya es conocedor de identificar algunas falacias o errores en el proceso de razonamiento y entonces ya los verbaliza, los externa en grupos, en círculos, con amigos, entre familia, en la sobremesa, y ya es capaz de emitir un juicio, de emitir una opinión y de hacer valoraciones, digamos, ya sea éticas o morales de fenómenos externos, ¿no? Entonces, a eso se le llama la edad retórica. Una vez, y esto se da naturalmente, no es nada que tengas que forzar, ¿no? Y eso es lo interesantísimo de la tesis doctoral de la señorita Dorothy Sayers, que en realidad no es que ella lo descubra, ¿no? O sea, esto
pues cuando uno se mete en las profundidades del tema de la educación en las artes liberales, bueno, encuentra que esto pues siempre fue así, ¿no? Como dice Laurie Bludorn, no es que la educación en el hogar ni el homeschool sean algo nuevo, dice Laurie Bludorn. Estábamos antes de que viniese la educación convencional. Lo que pasa es que la gente perdió el hilo histórico y no logró, digamos, conocer el pasado, no lo recuerda porque no lo conoce. Entonces, a partir de la edad gramatical, que más o menos son los 16 años, 16, 17 años, entonces el joven se encuentra en un momento en el cual puede pasar al quadrivium o puede pasar a aprender ciertas asignaturas o digamos, carreras, vamos a decirlo así, porque ya tiene las herramientas del aprendizaje, ¿sí? La gramática, la dialéctica aristotélica o lógica, formal e informal, y la retórica, ¿verdad? Así que, bueno, este es un poco el tema, ¿no? Y por eso es que en la educación convencional para mí, hacen mal en segmentar a los chicos por edades, ¿sí? Lo hacen mal. Creo que va en detrimento de la socialización, primero, y segundo, de la posibilidad de establecer cuál es la edad natural a la cual el chico o estudiante se enfrenta, ¿no? Entonces, bueno, eso era, Alejandro. La verdad es muy interesante ver esto y es algo que no muchas personas saben, por lo menos yo no sabía de esto, de, de las edades. eh, y creo que sí, Sí. uno que ha crecido alrededor de varias personas de varias edades se da cuenta de esto. eh, ¿Tú siempre fuiste educado en casa, Alejandro? no, ¿Desde siempre o estuviste en colegio antes? sí. Ya, ya, ya. Eh, ¿Y eh, en qué año empiezas a hacer homeschool? Empecé en septiembre del 2021. Justo Ah, ok. terminé en el otro colegio, en el grado normal, y empecé en el homeschooling. Ujú. Ah, ok. ¿Y hasta qué grado llegaste en la educación convencional? Tercero básico, Tercero básico, ya. Ok, sí, pues. O sea, estás haciendo el bachillerato, digamos, en, ya en homeschool. A homeschooling. propósito de la pandemia, ¿fue? O Sí, la decisión, supongo. sí. Ah, Es, ya. de hecho, antes me habían propuesto la, la opción de estudiar en un homeschooling, pero por lo mismo eso de que, pero no voy a ver a nadie, me voy a quedar en mi casa y todos Ujú. en el colegio, entonces no, ya ahora con la pandemia y viendo que la educación convencional se volvió un lugar donde adoctrinan a la gente y no sé cómo decir esto sin que suene como que lo digo desde arrogancia o del orgullo, pero prácticamente ya no me podían enseñar nada más porque se dedicaban más al adoctrinamiento que a la Ujú. educación. Entonces fue ahí Claro, donde yo dije, mejor al homeschooling. así es. Sí, sí, sí. No, y cuando decimos adoctrinamiento, pues nos referimos a una serie de información y de análisis que de alguna manera conducen hacia una ideología política, ¿no? Es que es interesantísimo, por ejemplo, el tema del igualitarismo, por ejemplo, el tema del ecologismo, la materia de historia, ¿no? Son materias, son asignaturas que se, que se enseñan únicamente desde una cara de la moneda, ¿no? Y entonces, pues decimos adoctrinamiento porque justamente se enseña únicamente una cara de la moneda y no se enseña la otra cara de la moneda, ¿no? Yo he visto libros de ciencias naturales, ¿no? Donde se enseña el tema, bueno, del cambio climático y esto que creo que hemos hablado contigo en otro episodio, y bueno, se le mete una cantidad de miedo, de culpa y de falta de esperanza en un futuro a los chicos bueno, crecen con un temor impresionante, ¿no? A tirar la basura, a comerse algo que venga en un envase PET y bueno, crecen con una Una culpa y un pajía. miedo que,
o a pedir una pajilla en un restaurante, ¿no? O sea, en realidad son conductas irracionales que llevan pues a la autodestrucción, ¿no crees? Entonces, eso es el adoctrinamiento, eso es el adoctrinamiento. Además bueno, la educación es obligatoria desde el Estado, ¿no? Y la educación no se obliga, ¿sí? La educación no se obliga, pues la educación es algo que debe y emana naturalmente en los chicos. Yo pude ver con mi hija más pequeña, María Andrea, ella aprendió a leer de una manera natural, ¿no? No es que, claro, fuimos nosotros interviniendo en el proceso para afinarlo, pero en realidad, de forma natural, ella veía rótulos y quería leer. No era que estuviésemos obligándola a nosotros, ¿no? Así que bueno, se dan estas cosas que en la educación convencional que hay que ponerles lupa, ¿no? Claro, y es que eso era lo que yo siempre alegaba, por así decirlo, que porque solo nos explicaban una parte o una cara de la historia y ya lo plantaban como verdad. Tuve muchas discusiones en la clase de ciencias sociales e historia, más cuando hablaban de, por ejemplo, la revolución, el conflicto armado Claro, interno, y solo hablaban desde un claro. sesgo de izquierda. Así es, y hay un sesgo bien claro hacia la versión marxista, digamos, de la historia de las ciencias, de los estudios sociales, de las ciencias naturales, porque sí, ellos han hecho revisionismo histórico de todo esto y lo han plasmado muy bien en cuanto texto educativo han podido, ¿no? Entonces, bueno, tú ves hoy grandes editoriales europeas, digamos latinoamericanas, que que abrogan, digamos, este tipo de información, ¿no? Entonces, bueno, es justamente es el objetivo de la educación en el hogar, o sea, en realidad educar en libertad y enseñar la verdad, ¿no? Aún y cuando, pues, incluso desde los círculos, digamos, conservadores o de derecha, se hayan cometido errores, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Yo tengo una anécdota por ahí en temas de, ambientales con Margaret Thatcher, quien es uno de mis grandes referentes, digamos, y modelos a seguir en materia de política. Pero bien, ella pifió en el tema del cambio climático, ¿no? Y yo lo tengo que aceptar bueno, entender cuáles fueron, por qué, digamos, ella tomó en ese momento aquellas decisiones. Pero son errores que también hay que conocerlos y hay que entenderlos, ¿no? Claro, y esa es la base de la educación, tener una enseñanza objetiva. Y aunque mi lado haya hecho algo incorrecto y no lo quiera aceptar, tengo que enseñar que se equivocaron en algún momento y Ujú. explicar por qué, aunque sean los de mi lado, por así llamarlo. Cosas que en la educación convencional no vemos. Sí, así es, así es. ¿Verdad? Y pues bueno, ya como última pregunta, me gustaría que nos dejaras a tanto alumnos como a padres algunos tips eh, para el homeschooling. Ujú. Claro, claro, con gusto, Alejandro. Pues bien, para empezar, yo les invito a conocer Homeschooling San Cristóbal. Por ahora, pues es una fanpage en la cual tanto mi esposa y yo ofrecemos mentorías y asesoría para que puedan iniciarse en esto de la educación en el hogar, porque ciertamente no es algo fácil. La transición, por lo general, uno rápida, y esto yo lo he visto en casi todas las familias homeschool que he conocido, pero cuando uno transita de la educación convencional a la educación en el hogar,
pues quiere una estructura, ¿no? Quiere un programa que le diga qué hacer, ¿verdad? Hasta la última coma, ¿no? Y bueno, esto es entendible, sin embargo, conforme uno se familiariza, digamos, con el método y se relaja, ¿no? Porque uno quisiera que sus hijos aprendan y vayan al mismo ritmo que van los otros chicos en la educación convencional, ¿no? Uno entiende esto y logra entender que la enseñanza, el aprendizaje es un proceso continuo que no se detiene, digamos, y que ocurre pues casi siempre en todo lugar, ¿no? Entonces uno va adquiriendo pues experiencia y adquiriendo también ciertos hábitos, ciertos métodos que terminan siendo muy beneficiosos para la educación de los chicos, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra experiencia y desde Homeschooling San Cristóbal, insisto, fanpage en Facebook, pues nosotros ofrecemos este tipo de mentorías y de acompañamiento a las familias y a los padres de familia muy específicamente. Yo siempre digo que a veces me hacen la pregunta, los chicos se adaptan al homeschool. No, no es que se adapten los chicos, la pregunta es si se adapta a usted, señor papá y señora mamá, ¿verdad? Si usted se adapta, los chicos se adaptan. Y claro, entre más pequeños, mejor, ¿no? Si digamos, se adopta la educación en el hogar cuando los hijos tienen 16, 17 años, no es que no se pueda, pero ciertamente es más difícil, ¿no? Y bueno, entonces, desde allí, pues nosotros acompañamos en la identificación del programa de estudio más conveniente para los chicos. Ayudamos a los padres de familia a identificar la forma de aprendizaje de los chicos, porque no todos aprenden de la misma manera. Algunos son más auditivos, algunos son más visuales, otros son más kinestésicos. Entre más chicos, pues bueno, son más de juego, ¿no? Y ahí, pues, métodos como el de María Montessori o el de Charlotte Mason, que nosotros usamos Charlotte Mason cuando iniciamos homeschool, son métodos muy adecuados, ¿no? Entonces, pues, básicamente, el tip o dentro de los... Una llama. Entonces, dentro de los tips, pues básicamente lo importante es tener digamos, un compromiso muy firme, ¿sí? Y mucha disciplina, ¿no? O sea, yo siempre digo que en realidad más que un sistema educativo, el hecho de educar en casa es una experiencia de vida familiar, ¿no? Que está de alguna manera y debiese de estar basada en la unidad familiar y muy específicamente en la unidad matrimonial. Creo que si existe un buen matrimonio y si ese matrimonio está fundado sobre pilares cristianos, con principios y valores cristianos, estas decisiones y estos procesos de aprendizaje se llevan mejor, ¿no? Existe una mayor comprensión porque quiera que no, pues al menos en mi experiencia ha sido mi esposa la que se ha dedicado en un 80-90% a la educación de los chicos. Yo tengo asignado un día, dicho sea de paso, pues tengo digamos, mi agenda, una agenda que yo desarrollo con ellos, que por cierto, digamos, yo llevo un pequeño blog de notas aquí, lo puedes ver, donde voy desarrollando de acuerdo a ciertos horarios, pues mis clases, digamos, ¿no? Mi forma de enseñar a los chicos es bastante muy a la antigua, ¿no? O sea, yo tengo un pizarrón, quien me conoce, casi siempre coloco la foto de la pizarra, ¿no? Que utilizo y con todo lo que les di a los chicos, ¿no? Hacemos cineforo, ¿sí? Vemos una película a la semana, los jueves principalmente, los viernes la discutimos, aprendemos, y bueno, pues entonces los chicos hoy por hoy
tienen sus programas de estudio, conforme han ido creciendo son más autónomos e independientes, y los más chicos pues sí tienen la atención nuestra de manera más focalizada, ¿no? Eh, entonces, pues, otro tip importante es darse a la lectura de ciertos materiales, ¿no? Yo siempre recomiendo la lectura de Las herramientas perdidas del aprendizaje de Dorothy Sayers. Recomiendo la lectura de algunos artículos del profesor Alberto Mansuetti, aquel que se llama Educación, Adoctrinamiento y Embrutecimiento, ¿no? Que es un ensayo brillante del profesor donde explica el por qué la necesidad de educar en el hogar. Entonces, una vez te tiene claro el por qué, ¿sí? Y la familia, el matrimonio principalmente, se compromete con esa decisión y tiene la voluntad de ser disciplinado, yo lo que digo es que lo demás viene por añadidura, ¿no? Las cosas se van dando si tienen la compañía de una comunidad homeschool o de una familia mentora, pues van a ir escogiendo los programas de estudio que son importantes y que son necesarios para sus hijos y bueno, se van a ir desarrollando, no sin dificultades, pero pues como digo, con la convicción de que se está haciendo lo correcto, ¿no? Así que bueno, yo creo que esos serían los tips más generales y por supuesto reiterar, buscarnos en Homeschooling San Cristóbal, Alejandro, y amigos de política y un poco más. Muchísimas gracias. Creo que en la página vamos a encontrar muchas cosas interesantes, viendo cómo es que das las clases. Ahí hemos visto algunos posts. Me parece interesante, la verdad, Sí, y en hasta efecto. cool. Entonces creo que para la gente que tenga algunas dudas o quiera saber algunos tips, les recomiendo bastante la página de Homeschooling San Cristóbal Ujú. y pues se pueden poner en contacto también con Jorge. Sí, sí, exacto. A través de mis redes sociales, Alejandro, estoy prácticamente en todas las redes sociales, en Twitter como JD Chapas, en Facebook, Instagram, YouTube como Jorge David Chapas, en TikTok también tengo alguna presencia. Y bueno, pues mi sitio web, jorgechapas.org, ahí encuentran muchos artículos míos en materia de educación que sirven para conocer ese porqué, ¿no? Que es tal vez el mejor detonante para tomar esta decisión. Así que, pues muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación a tu programa. Ha sido un gusto, un placer compartir contigo y con tu audiencia. El gusto es nuestro y pues gracias. Hemos llegado al final, gracias a los que llegaron hasta acá. Recuerden, hoy estuvo conmigo Jorge Chapas, quien es un padre homeschooler. Es un político liberal clásico, de derecha, capitalista. Y yo soy Alejandro Corado y ha sido un gusto. Nos vemos en otro episodio. Chao.